Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11. La palabra de Dios nos dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que me des gracia para predicarla en esta mañana y que tanto los varones como estamos aquí, asimismo las hermanas, todos podamos recibir la bendición de la Escritura Santa para nuestras propias vidas. Te ruego en el nombre de Cristo que bendigas este tiempo y te glorifiques en la predicación y en nuestro tiempo en el templo. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Cuando dije que va dirigido a los varones, no quiere decir que las hermanas se pueden ir. Es también para todos, obviamente. La palabra de Dios se aplica a hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y señoritas. Lo que me refiero es que tomando la ocasión del día de hoy, quiero predicar lo que voy a predicar, pero esto obviamente se aplica a hombres y a mujeres. El apóstol Pablo le escribió al hermano Timoteo y le dice: hermano, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. Había algunas particularidades, hermanos, en Timoteo que hizo que Pablo le llamara hombre de Dios a Timoteo. Aunque Timoteo era un predicador, era un pastor mucho más joven que el hermano Pablo, el apóstol Pablo le aventajaba por años y le aventajaba en experiencia también. Así que Pablo fue, en un sentido, Pablo dice en otro escrito que fue el padre espiritual. Él había engendrado espiritualmente al hermano Timoteo. Por lo menos no nos dice la Biblia que lo ganó para Cristo en el viaje misionero que vemos donde estuvo predicando, pero se entiende y va implícito en ese pasaje de Hechos que Pablo estuvo en la ciudad de donde era Timoteo y probablemente lo ganó para Cristo, y si no, fue el que lo indujo, es decir, fue el que le dio el crecimiento espiritual y la preparación y la capacitación para el ministerio propiamente. Así que Pablo estaba viendo el crecimiento espiritual del hermano Timoteo y le dice: mas tú, oh hombre de Dios. Había ciertas cualidades que Pablo había mirado y que Timoteo había desarrollado en su vida y que ambos habían adoptado como hijos de Dios, más que siervos de Dios, como hijos de Dios, de manera que Pablo tuvo la confianza, la libertad de decirle y declararle con este adjetivo al hermano Timoteo: oh hombre de Dios. Pero es necesario que el hombre de Dios lleve a cabo algunas acciones muy importantes. Por lo menos Pablo le encargó al hermano Timoteo, como un varón, como un hombre de Dios, que tomara por lo menos 4 acciones para poder desarrollar otras virtudes espirituales en su vida y poder agradar al Señor de esa manera y poder llegar a tomar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo con mayor optimidad y eficacia. El hombre de Dios, hermanos, debe ser distinto al hombre del mundo. Lo que Pablo le está expresando a Timoteo, le está diciendo en esta frase, en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, le está expresando y le está declarando el hombre de Dios, el hombre creyente. Tú como varón debes de ser diferente en tus cualidades, en tus virtudes, en tus acciones,
en tu comportamiento, en tu forma de ser, en tu forma de llevar a cabo y desarrollar lo que aprendes de la Escritura Santa, en tu comportamiento, en tu presencia, en tus conversaciones, no solamente en la vida cristiana, hablando en el sentido espiritual, y en lo teológico como siervo de Dios, sino también en los pequeños detalles y en los asuntos prácticos de la vida cotidiana. Hombre de Dios, la primera acción que le menciona Pablo a Timoteo es huye. Esto quiere decir, hermanos amados y jóvenes, que el hombre de Dios, aquel que debe marcar una distinción entre el hombre del mundo. Ustedes han escuchado todo, yo creo que todos hemos escuchado esa frase, que en esta sociedad y en conversaciones cotidianas probablemente se han escuchado, o incluso en documentales donde dicen, ese es un hombre de mundo. Es un hombre de mundo, dando a entender de que pues está dando todo de sí en esta vida y está viviendo al máximo, está llegando a vivir una vida extrema en lo que puede y lo está disfrutando. Hombre de mundo es que ya ha disfrutado en carne propia muchas experiencias, muchas situaciones propiamente que el mundo ofrece y que cualquiera puede tomar. Pero la Biblia dice, hermanos, que el hombre de Dios se va a abstener de muchos aspectos y de muchas particularidades que el mundo ofrece a cualquiera, incluso a los creyentes, a los escogidos de Dios. Pablo le tuvo que recordar al hermano Timoteo y le dijo, hermano Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y el hombre de Dios es diferente. El hombre de Dios no se involucra, no se enreda. ¿Se acuerdan que Pablo mencionó esa palabra? Dice que el siervo de Dios, el que milita el que milita, pues literalmente, el que se recluta en la milicia, dice, no se anda enredando en los asuntos de este mundo. Pablo, utilizando la analogía de un militar, de uno que ha sido reclutado en la milicia, dice, pues no anda, se capacita, se limita y no se enreda en todos los pormenores que esta sociedad le puede dar. Ustedes y yo conocemos y sabemos, hermano, si no a profundidad, por lo menos tenemos el conocimiento elemental que un militar no anda envolviéndose en los asuntos regulares y cotidianos que cualquier otro se puede enrolar, porque tiene una capacitación distinta. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios y el hombre de Dios es diferente. No se enreda en los negocios temporales de este mundo. Y luego comienza a hablar, hermanos, Pablo, y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El hombre de Dios, hermanos, número uno, dice la Escritura, huye. ¿De qué huye? Bueno, dice Pablo, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, de algunos aspectos importantes y relevantes otro término, no estoy hablando de irrelevantes, importantes. De estas cosas, lo que está mencionando parte de algunos aspectos importantes que mencionó en el capítulo 6, es decir, en el contexto inmediato anterior. Huye, número uno, del pecado, por ejemplo. Huye del pecado. El hombre de Dios huye del pecado. Es importante, amados hermanos y muchachas y hermanas también, que entendamos que no solamente el hombre de Dios debe de huir del pecado, sino el hijo de Dios y la hija de Dios. Es importante que nos mantengamos lejos del pecado. Salomón dijo, y Salomón, hermanos, si Salomón estuviera aquí, ¿qué tanto cúmulo de sabiduría nos estuviera enseñando y nos estuviera compartiendo? Ese gran rey y gran personaje bíblico que si lo hubiésemos visto a Salomón cuando comenzó sus años en la monarquía, pues quizás no le hubiéramos tomado en consideración mucho, porque era un joven inexperto, no sabía nada de la vida. Era único y delicado, hijo de su madre. Era consentido de Betsabé, su madre, y David le daba todo. Pero cuando llegó al poder en sucesión de su padre David, le dijo a Dios, yo no sé, a mí me tocó, yo no escogí ser rey. Y Dios le dio sabiduría porque lo pidió y fama. Así que si hubiésemos visto a Salomón de joven, quizás no hubiésemos dado ningún 20 por él, como se dice vulgarmente. Pero conforme fue transcurriendo los años de su vida, hermanos, y cogió experiencia, hubiéramos visto un hombre
grande, lastimado por las experiencias de este mundo. Su cara, aunque fue un rey, tenía los cuidados pertinentes del rey, del monarca. Yo me imagino ya Salomón, grande y viejo, cuando escribió Eclesiastés, un hombre con una serenidad, con una tranquilidad, con una sabiduría y un reposo que al momento de verlo, la personalidad propia de Salomón, ya de viejo, era atrayente seguramente. Y seguramente, ¿verdad? Era un hombre que llamaba la atención. La reina de Saba, ¿se acuerda que viajó kilómetros para llegar a conocerlo? Porque desde prácticamente toda la tierra conocida había noticias de Salomón. Y si Salomón se sentara aquí, seguramente muchos de nosotros, si no todos, nos sentaríamos alrededor de él y le platicaríamos y lo preguntáramos: Salomón, cuéntanos de esto, cuéntanos de esto. ¿Te acuerdas cuando hablaste ahí en Proverbios acerca del falto del entendimiento, del perezoso? Háblanos más. ¿A quién te referías? Pero Salomón hablaría y nos diría tantas cosas. Digo esto, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña, y Salomón escribió mucho acerca del pecado. El hombre de Dios huye del pecado. Salomón aprendió a apartarse de lo pecaminoso, todo lo que él experimentó, todo lo que él vivió. Él escribió el libro de Eclesiastés y al final dijo: todo el propósito de este libro y de estas admoniciones es: teme a Jehová y apártate del mal. El hombre de Dios, hermanos, huye del pecado, huye de la codicia, huye de la inmoralidad, huye de la idolatría. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8, Pablo dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. No ames el dinero, porque raíz, versículo 10, de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El hombre de Dios no solamente huye del pecado en sentido general, sino que huye de la codicia. No ames el dinero, dijo Salomón, porque si lo amas, pones tu corazón en el dinero, las riquezas no son nada, se volatizan. No se nos va rápido el dinero, ¿verdad que sí? Se va rápido. Vamos al mercado y pagamos y bueno, ya me quedaron $3 en la cuenta, dice uno. Bueno, quizás un poquito más, 4.50. Vamos y llevamos el carro al mecánico y ya nos dio el precio y el costo. Híjole, dicen: ay, caray, bueno, pues hay que pagarlo, ni modo, pues es el medio de transporte. Y tenemos que aprender, dice Salomón, dice la palabra de Dios, Pablo: no ames el dinero, es un medio nada más que Dios nos da para poder sobrevivir y subsistir, ¿verdad? Pero no ames, raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia, hermanos, nos puede llevar a conducir a olvidarnos de Dios. Pablo tenía en mente algunas personas, se dijo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se desviaron y extraviaron de la fe, trayendo de muchos dolores a su vida. Tengo en mente a un hermano hace muchos años que conocí, que decidió dejar a su familia, a su esposa y a su niñita para ir a conseguir mucho más dinero, porque estaba preocupado por hacer riquezas en este mundo pasajero y temporal, ¿verdad? Y se alejó por un tiempo, se dedicó al trabajo, y cuando quiso recuperar y volver a su esposa y a sus hijos, lo había perdido todo. Eso podemos esperar del no creyente, del no salvo, pero del creyente, dice Pablo: hermano Timoteo, tú eres un hombre de Dios, huye de todas estas cosas, de la codicia. No ames el dinero, tenlo nada más para sobresalir y subsistir, teniendo sustento y abrigo, hermanos. Estamos contentos, amén. Estamos contentos. Estamos libres de toda preocupación, no tenemos dinero en la bolsa, y ¿verdad? De que se cae la bolsa, que ya, que nos importa la bolsa, ni tenemos agujeradas. ¿Verdad? Así que lo que entra sale rápido, no pasa nada. Invertimos, no tenemos, ¿verdad? Que Dios algún día le da riquezas a algunos de ustedes, pues qué bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Hay cristianos ricos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos. Ricos en fe, ¿verdad? De eso no hay duda.
Quizás algún día Dios nos da y nos da la oportunidad de ser empresarios y de tener un negocio y tener gente al mando de uno. Gloria al Señor, si es la voluntad, gloria al Señor. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Pero si Dios nos quiere mantener, hermanos, al día como vamos viviendo, ¿verdad? Gloria al Señor, no tenemos pretensiones en este mundo. Claro, eso no quiere decir que somos conformistas, ¿verdad? Y que pues ya nomás voy a vivir con un pantalón roto y otro descosido y otro. No, hay que salir, superar en esta vida, pero teniendo el sustento y el abrigo que Dios nos quiera dar día tras día, comiendo en base al sudor de nuestra frente para poder disfrutar lo que tenemos en base a las fuerzas y el poder que Dios nos da, con eso es suficiente. Y si Dios nos quiere dar más, gloria al Señor. Pero nunca, hermanos, nunca abrazar el amor al dinero. Es solamente un medio, es un recurso. Me acuerdo que un pastor me dice, ¿vas a ir a tal conferencia? Le digo, no, hermano, pues hay que viajar hace varios años atrás. No, le digo, no, vivíamos en otro lugar. Le digo, tengo que tomar una avioneta de aquí para allá. Le digo, la avioneta me espanta. Cruzar el mar y luego de ahí tomar el camión, luego otro vuelo para allá. No, es mucho, le digo, mucho gasto. Me gustaría, pero no puedo. ¿Tú vas a ir? Dice, yo soy el primero que voy a llegar. Le digo, ¿y eso? Dice, es que el hermano fulano de tal me preguntó si iba a ir. Y ese dinero, hermano, es de Pachocha, dice. Y él me pagó el viaje de ida y de vuelta, es más, hasta 2 noches de hotel. ¿Y qué hermano es? Ya me dijo. Le digo, no lo conozco. Le digo, pero me gustaría conocerlo. Ya lo conozco, el hermano. Le digo, qué bueno, gloria al Señor. Hay hermanos que tienen, hermanos, negocios, empresas, grandes compañías y saben que lo que tienen de ingreso, hermano, es para la obra del Señor. Ese hermano, Dios le ha bendecido. Hace un mes le dio COVID al hermano. Y pidió oración a los hermanos y todos oramos por él y Dios lo levantó, lo sanó. Ya es un hombre mayor. Pero ese hermano ayuda a los pastores, ayuda a los misioneros, ayuda a los hermanos en necesidades. Hermano, vas a ir a la conferencia. No, yo te voy a pagar, no te preocupes. Yo te rento el carro, yo te pago el vuelo, yo te pago. Porque han aprendido a tener el sustento y el abrigo y a no amar el dinero. Pablo le dijo a Timoteo, hermano Timoteo, tengas o no tengas recursos o medios, el hombre de Dios huye de estas cosas, de la codicia, del amor al dinero, de la inmoralidad, de la idolatría. Podemos estar, hermanos, idolatrando el trabajo también o a las personas. Y esto solamente el trabajo solamente es un medio, no es el fin. También Pablo le dijo a Timoteo que el hombre de Dios huye del pecado, pero también el hombre de Dios, hermanos, sigue la justicia. Versículo 11, dice el mismo versículo, mas tú, hombre de Dios, huye, primera acción. Número 2, y sigue. El hombre de Dios huye de lo que debe de huir, pero sigue lo que debe de seguir. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que siguiera. Bueno, el hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, por lo menos. Por lo menos. El hombre de Dios huye del pecado, pero sigue la justicia, una vida justa, equilibrada, recta. ¿Qué quiere decir seguir, hermano? Seguir significa ir en busca de algo. Ir en busca de algo, mantener la vista o la visión en ello para lograr alcanzarlo. Eso es seguir. Repito, seguir es ir en busca de algo, mantener la visión puesto en ello para lograr alcanzarlo. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted andaba siguiendo a la que hoy es su esposa? Aquí lo tenía, ese es mi punto, decía, no me voy a ir, no lo voy a dejar porque me quiero casar. Y la siguió, literalmente no, ¿verdad? O a lo mejor sí. Pero ahí iba detrás de ella, se lo propuso como meta, luchó, quiso conquistarla, no pudo, se resbaló, siguió y la hicimos como le quisimos buscar la manera, ¿verdad? Pero ahí íbamos, nos lo propusimos, nos mantuvimos nuestra vista en ese objetivo para poder lograr, y lo logramos, hermano. ¿Sí o no, hermano Manuel? Aquí está, mire, y 2 hijas. ¿Verdad que sí, hermano? Véngame. Hermano Javier. Fue al revés. El orden de los factores no altera el producto, dice él.
Eso es seguir. Pablo le dice a Timoteo, hermano Timoteo, no solamente huye de ciertas cosas, sino sigue algunas otras. Vas a tener que huir de algunas, pero en otro caso vas a tener que seguir, es decir, de ir en busca de esas virtudes, de mantenerlas en vista para lograr alcanzar esa meta o ese propósito. ¿Qué es? ¿Qué le aconseja Pablo a Timoteo que debe seguir, que debe ir en busca? Bueno, le dice, sigue la justicia, sigue la piedad, es decir, la devoción, la consagración, la espiritualidad, la fe. Aquella, hermanos, aquella fe que describe la palabra de Dios, puesta en Dios, en sus promesas, para obedecerla, la fe. Sigue la justicia, la fe, el amor. Es decir, proponte en tu mente la meta de seguir la justicia, la fe, el amor. Es decir, amar y tener afecto por aquello que Dios tiene afecto. ¿Te acuerdas que David dijo, por cuanto yo quise construirle casa a Jehová, pero Dios no me lo permitió? Pero a mi hijo yo creo que sí Dios se lo va a permitir. Así que le encargó a Salomón y le dijo, hijo mío, sirve al Dios de tu padre con corazón voluntario. Dice, y también te voy a encargar que tú vas a construir el templo. Aquí está el plano, aquí están el anteproyecto, y no solamente el anteproyecto, con medidas y todo el asunto. No sabemos si Dios se lo reveló o fue asunto personal de iniciativa de David. Pero ahí está. Y ¿sabes qué? Salomón dice, hasta te voy a entregar de mi tesoro particular. He apartado oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y luego, ¿qué mal expresó? ¿Se acuerdan, hermano? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. David expresó que tenía su amor, su afecto en donde Dios lo tenía. Es más, hermanos, el templo no existía todavía. Era una tienda de campaña toda mohosa, quemada, prácticamente despintada, descolorida por el sol, porque era la que habían construido, hermanos, Moisés en el desierto. Y David dijo, pues tengo que construir otra porque esta se está acabando, se está desgastando, ya está de mírame y no me toques. Entonces trató de hacerle otra cubierta para protegerla y ahí estaba el arca. No existía el templo, él tenía el deseo, pero él tenía su afecto, hermanos, en el lugar donde sabía que la presencia de Dios moraría y su gloria se manifestara. ¿Sabe que el cristiano debe tener su corazón y su amor, su afecto, hermanos, en las cosas normalmente que el mundo no las tiene? Mucha gente puede decir, ¿a qué vas a la iglesia, hombre? Pues si está el virus allá afuera todavía. Pero aquí estamos, hermano. Y ya queríamos venir, ¿verdad que sí? Y gracias a Dios nos ha concedido, porque tenemos nuestro afecto en donde Dios tiene su corazón también. Pablo le dijo a Timoteo, el hombre de Dios huye de muchas cosas, pero también sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, tiene afecto donde Dios inclina su corazón, sigue la paciencia. La paciencia, hermanos, es una virtud cristiana requerida para poder afrontar todos los detalles de la vida. No se necesita, hermanos, paciencia para todo. Todos los días necesitamos, y más ahora. Ha habido rebrotes muy fuertes en varios estados, hermanos, de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la gente está impaciente. Yo espero en el Día de las Madres, hermanos, subieron los brotes. ¿Por qué? Porque la gente fue a visitar a sus mamás. ¿Por qué no se esperaron? Por impaciencia. El Día del Niño, hermanos, muchas personas salieron a las pizzerías, estoy hablando en sentido general, y volvieron a infectarse mucha gente. El Día del Padre. Hoy es Día del Padre, hermanos, hoy es Día del Padre, ¿verdad? Porque no sé, para que sepamos, porque no creo que suban mucho las infecciones, ¿verdad? El Día del Padre. Pero la gente se impacienta, ¿no es cierto, hermano? Vemos la situación y dice uno, pues, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo nos van a dejar salir? Y gente que tiene que salir a trabajar porque si no vende pepitas o fruta, no come. Y tienen que salir exponiendo su vida y ahí no es impaciencia, es la necesidad. Sin embargo, hermanos, amados, me refiero a que la paciencia es algo que debemos de cultivar y desarrollar día tras día. No se necesita paciencia, hermanos, para estar encerrado con la familia todo el día. Amamos a la familia, no hay duda. Pero necesitamos ser pacientes, ¿no es cierto? No necesitan paciencia, ¿verdad? Las dos solitas, luego solitas. Paciencia. Saúl, ven, porque ya me...
Paciencia, hermano. Necesitamos paciencia, que Dios nos ayude a ser pacientes. La paciencia es una virtud que debemos de cultivar, desarrollar, aprender y enseñar también. El hombre de Dios, hermano, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Y también, dice Pablo, sigue la mansedumbre. ¿Sabe lo que es la mansedumbre? Es templanza. ¿Sabe lo que es la templanza? El dominio propio. Mi hermano me habló hace tiempo, me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque digo lo que no tengo que decir. Digo, hermano, pues no le llama, no, hay algo que Dios le llama dominio propio. Y usted sabe lo que es dominio propio, hermano, ya lo miramos en los varones. A ver, explíquemelo otra vez, me dice el hermano. Le digo, ahí le va, hermano. Casi le daba la lección otra vez. Dominio propio, templanza. La misma palabra lo dice. Dominio propio es autocontrol. ¿Sabe que Moisés es el típico personaje bíblico, típico con respeto? Porque fue un hombre, dice la Biblia, fue un hombre manso, es decir, templado. Fue un hombre que podía controlarse. Si Moisés hubiese querido, hermanos, claro, y Dios lo hubiese aprobado, pero hablando en términos meramente humanos, si Moisés hubiese querido, Dios hubiera exterminado al pueblo de Israel cuando Moisés le hubiera dicho. ¿Te acuerdas? Llegó Moisés un día, él aguantaba, le gritaban, le injuriaban, hablaban mal de, hasta María habló más María, su hermana, habló mal de Moisés, y Dios le trajo una lepra. A ver, María, para que te calles la boca, le dijo Dios, y le trajo una lepra. Moisés, Señor, pues es mi hermana, y yo soy el que estoy moviendo aquí. Pues sí, pero está hablando mal de ti, yo te escogí a ti. Y Aarón, ya tenemos que irnos. Moisés dijo Aarón, ya tenemos que irnos. Ya Dios levantó la columna para que avance. Pero mi hermana está fuera del campamento, dijo Moisés. Pues Dios dijo, no, espérame, no nos vamos a ir. Yo no voy a dejar aquí a mi hermana. Pero te gritó. María era la hermana mayor de Moisés y de Aarón, hermano. Era prácticamente la mamá de ahí de ellos dos, ¿verdad? De sus hermanitos. Y Moisés dijo, no me voy a ir. Si mi hermana no me voy, lo siento. Sí, me maltrató, me gritó, se burló, ¿verdad? Pero no me voy hasta que Dios la sane. Y Dios la sanó. Ahora sí, María, ahora le aprendiste la lección. Sí, ok, vente, ahí más te vale que te portes bien. Se fue. Manso. Moisés pudo haber hecho, hermanos, que sucedieran muchas cosas en contra del pueblo de Israel, pero fue manso, tuvo el control. Se mantuvo controlado. Claro, hubo ocasiones que ya no explotó. ¿Por qué? Porque era humano, como usted y como yo. No es cierto, no, que a veces nos desesperamos. Y ya estamos como el Kiko, ya cállate, que me desesperas. Pero la Biblia dice que el hombre de Dios, el cristiano, persigue, pone en su mente, en su corazón, la mansedumbre, la templanza. Sí podemos controlarnos, hermano. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me hacen enojar? No, tranquilo, existe el autocontrol. Bueno, voy a terminar. El hombre de Dios huye, el hombre de Dios sigue. El hombre de Dios guarda la palabra. 6:14 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14. Que guardes, le dice Pablo a Timoteo, debes de guardar el mandamiento sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Debes de guardar el mandamiento sin mancha, sin mácula, perdón, y sin reprensión. ¿Sabe lo que quiere decir sin mácula, verdad? Mácula quiere decir mancha. Sin mácula, es decir, sin mancha, sin cosa que lo deslustre, y sin reprensión. ¿Sabe lo que significa? Sin reprensión aquí significa buen testimonio. Guarda la palabra de Dios sin mancha, así como Dios te la da. No la modifiques, no la cambies, acéptala, recíbela, vívela, para que tengas un buen testimonio, sin mácula y sin reprensión. El hombre de Dios, hermano, solamente huye, sigue, guarda la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, amados hermanos. Y número siguiente, número 4, el hombre de Dios lucha. El hombre de Dios lucha. Dice el versículo 12, dice, pelea la que, hermanos, la buena batalla de la fe. Pelea la buena lucha de la fe. Hay una mala batalla, pero hay una buena batalla, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Es malo pelear? Depende. Es que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Me dice, no te pelees porque es malo pelear, pero si uno está peleando en favor de la familia, pues es bueno.
¿verdad? Estoy defendiendo algo, ¿verdad que sí? Pablo dice, pelea, pero la buena batalla. Si te vas a enojar, que sea algo bueno, por algo que valga la pena, que esté dentro de los límites y parámetros que Dios ha establecido. Airaos, pero no pequéis. Si vas a luchar en la vida cristiana, lucha, no en contra de las personas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dijo Pablo en Efesios, sino es contra los demonios. Esa es la buena batalla, hermano. La batalla espiritual que tengo. Una hermana llegó un día a la casa y me dice, hay que luchar. La batalla es pelear con los hermanos. No, esa no es la batalla espiritual. La batalla espiritual es espiritual, no es material, no con las personas que vemos. La Biblia dice que no estamos peleando contra carne y sangre, no es contra las personas, es contra los demonios, los espíritus, las malas actitudes, las malas influencias. Pablo le dice a Timoteo, lucha, le dijo, huye, pero sigue, también guarda, sin embargo, también lucha. ¿Cómo podemos luchar la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos? Echando mano, hermanos, de las promesas de la fe y de la salvación. Es luchar la buena batalla. Es luchar de rodillas. Los cristianos no somos de aquellos, hermanos, que se levantan con pancartas y allá andan gritando y haciendo protestas, quebrando vidrios. Los cristianos no somos eso. Los cristianos arreglamos las cosas de rodillas. Amén. De rodillas. Que vamos a levantar firmas para sacar al presidente o al gobernador. Eso no va, hermano. Todo se arregla de rodillas. Que vamos queremos que el presidente Trump ya no sea Iván, que no lo reelijan. Los cristianos no tenemos que andar en esos asuntos. Pelea la buena batalla, no te metas en esos asuntos, pelea la buena batalla, mejor ora, arrodíllate y ora para que Dios cambie el corazón de los gobernantes, de las personas, de los que están protestando. Así es como el Hijo de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. No dice las protestas pueden mucho, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Echando mano de las promesas de la fe, hermanos, y de la salvación. Señor, tú has prometido. Y yo estoy de rodillas clamando a tu nombre, invocando tus promesas y rogándote que de favor tengas piedad de nosotros y nos des lo que necesitamos, no exigiéndole a Dios. El hombre de Dios, hermanos, huye del pecado, sigue la justicia, guarda la palabra y lucha en la fe. Que Dios nos ayude, amados hermanos, muchachos y hermanas también, señoritas, a continuar en el camino de la fe. Como varones, Dios nos dé su gracia para permanecer fieles a Dios y seguir creciendo en el camino de Dios. Las hermanas apoyando al varón, a los hijos, y los hermanos, los varones y los hijos apoyando a las hermanas, y como familia seguir adelante en el camino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración.